Bueno, y como habrán visto, estamos con un café espectacular, acá desde Burmana Restaurant, Balcarce 668. Y como dicen en televisión, se nos mueve la mesa. Hay algunos que me quieren mover el piso, pero bueno, no va a ser el caso. Como dicen en televisión, damos un giro completo, un cambio de tema y salimos de la informática, del Internet de las cosas, como decía mi amigo Marco Mansuetti, y hago una acotación. Yo hablo de mis amigos. A veces el ser amigo no significa nada para la gente que nos está viendo, iba a decir la gente que nos escucha, acostumbrado a 22 años de radio. Todo esto es un poco un entre para que ustedes se pongan tranquilos y nos empiecen a comentar un poquitito el por qué están acá con nosotros hoy, teniendo una abogada, un empresario, pero a su vez ambos tienen un par de sombreros, porque una abogada que tiene que ver con el Líbano y un empresario que tiene que ver con Líbano. Entonces hagamos algo práctico. Doctora Avilar, ¿es así? Así es. Abogada, ella. Así es. Contanos un poquitito sobre el tema de abogada, a qué te dedicas, a cuál es el rubro específico de abogada, y por el otro lado, el por qué están juntos, que tienen algo en común que los une, que es Líbano. ¿Nos explicás un poquitito? Sí, por supuesto. Bueno, en realidad mi profesión es abogada. Ejerzo la profesión de forma independiente y también soy asesora en el Congreso de la Nación. Bien. ¿Por qué estamos juntos y vamos a hablar del Líbano? Tengo descendencia por ambos lados, paterno Pero y materno. perdón, con un apellido Ávila que me suena español, ¿dónde está? Claro, bueno, no soy la única. Cuando mi abuelo emigró del Líbano, mi verdadero apellido, o sea, el verdadero apellido es Abigeila. Entonces, cuando emigró mi abuelo, con problemas de idioma, no sabía el idioma, quedó Avilar. Bien. Pero mi verdadero apellido es Abigeila. Ahí tenemos el origen libanés, entonces. Ahí tenemos el origen libanés, por parte paterna. Bien. Y por parte materna soy Labaki Najim. Labaki Najim, que es netamente libanés. Bien, bien. Así que ¿Y tu relación con Líbano, amén de ser descendiente de libaneses, qué estás haciendo acá en la Argentina con respecto a Líbano? Bueno, mira, a mí me han educado y me han criado con la cultura libanesa. Yo soy oriunda de La Rioja, de Chilecito, y mis padres, en mi casa siempre se vivió nuestra cultura. Tanto las comidas, la música, las relaciones, la hospitalidad que nos caracteriza a los libaneses, las mesas, las comidas, todo. Abundante, mesas abundantes, bueno, incluso hoy. Actualmente. Vos me comentabas fuera de cámara, sí, de que tenés el temor, infundado por cierto y gracias a Dios, de que se pierda esa tradición de la cultura libanesa. Claro, bueno, un poco, o sea, con respecto a la actividad libanesa que ejerzo yo y tanto Marón, porque ya lo vamos a presentar, nos inculcaron muchísimo nuestra cultura y la forma de evitar de que se pierda nuestras tradiciones es transmitirla y generalmente a los jóvenes, porque ellos son el futuro. El futuro es hoy, como dicen, pero vos, amén de que te inculcaron, que a veces suena como un poco duro, vos lo sentís porque se te ve, no es que transmitís. No es que me inculcaron, no es que me obligaron, no es un mandato, es algo innato, algo que lo siento, y lo hago porque lo siento. Perfecto. O sea, lo hice ayudando a mis padres, que fue uno de los fundadores del Club de Chilecito de La Rioja, del Club de la Colectividad. Desde chiquitita ayudaba a mi padre como presidente, mi madre era la presidenta de la Comisión de Damas, y bueno, me crié ahí haciendo los tecanastas, colaborando de acuerdo a la edad que tenía, ¿no? Y se hizo una proyección ahora a nivel nacional. Exactamente, cuando yo llego a Buenos Aires, o sea, tenía mi trabajo, mi profesión, todo, pero me faltaba una pata, y la pata era esta, la actividad libanesa. Entonces, bueno, entró a incursionar en las instituciones
Y bueno, empezamos a difundir nuestra cultura con distintas actividades, con eventos, con cena. Tal es así que nosotros todos los años realizamos el concurso Miss Líbano Argentina. Es un concurso muy importante, muy lindo, hace más de 10 años que venimos haciéndolo, todos los años consecutivamente. O sea, eligen una belleza argentina que represente al Líbano. Claro, o sea, de las distintas provincias... ¿Tiene que ser libanesa o descendiente de libaneses para poder participar? Las chicas tienen que tener, exactamente, tienen que tener ciertos requisitos. Primero la edad, de 17 años a 27 años. Ya no entro. Bueno, la edad. Después tiene que ser soltera o divorciada sin hijos. Buena moral, ser culta. Pero achicamos tanto el espectro. Algo muy importante que es tener la descendencia libanesa. Ser libanés o descendiente de libanés, ya sea por hasta abuelo. Hasta abuelo, bisabuelo, bien, comprobable. Bien. Por vía paterna o vía materna. Y las participantes, cuando eligen una, es Miss Líbano en Argentina. Claro. ¿Y luego qué? Te comento. Vienen de distintas provincias, sí, las chicas ya preseleccionadas. Se hace una selección provincia por provincia y luego exactamente. Bien. Entonces, las que ganó de distintas provincias vienen a concursar a nivel nacional acá, a Buenos Aires. Y justamente en este lugar, en este precioso lugar que es Burmana Restaurant, hacemos aquí el concurso. Yo te voy a decir algo entre nosotros dos, porque así no nos ven. Sí. Marón te está mirando, nos está escuchando y está pensando, pues se le ve en la cara, me está dejando sin libreto. No, tiene un montón, no te preocupes. Bueno, yo lo estaba viendo medio preocupado, pero vamos a ir a un corte en unos minutos y le vamos a dar tiempo a él para que cuente todo, porque amén de que tiene 2 sombreros, empresario y su relación con Líbano, tiene un montón de sombreros y cargos que impresionan. Yo empecé a escribir, cuando me dice Marón, sí, bla, bla, soy presidente de esto, caray, no te va a alcanzar el papelito, me dice. Entonces, bueno, le vamos a dejar él que en el segundo bloque nos cuente un poco su relación con el Líbano y todo lo que se está haciendo. Bien, ¿te parece? Bien. Sigamos claro entonces. Sí. Bueno, te comento. Vienen a concursar acá, o sea, nosotros, por ejemplo, ya tenemos abiertas las inscripciones. A fines de junio, principios de julio, realizamos el concurso. Te interrumpo, como siempre. Sí. A la Cámara, ¿cómo hacen las descendientes de libaneses en Argentina para poder anotarse y participar? Tienen que ingresar al mail misslibanoarg@gmail.com. Miss Líbano, Miss, doble S, Miss sí. Líbano, ARG, o sea, de Argentina, @gmail.com. Y ahí ponen, correcto, quiero participar. Perfecto, quiero participar. Y ustedes se contactan con ella. Le enviamos toda la solicitud. Entonces ellas nos envían los datos, o sea, cumplen, o sea, llenan los datos. Los requisitos de 18 a 25 años era uno. 17 a 27 años. Bueno, ya tenemos un poco más de flexibilidad. A 27 años. Bueno, una vez que está aprobada, ¿no es cierto? Ya le mandamos la información completa, qué es lo que tiene que traer, cuándo tiene que venir, las fechas, todo. Bueno, acá realizamos en este hermoso lugar, insisto, porque es un lugar privilegiado. Yo creo que la gente ya lo conoce, pero igual, nunca está de más recalcar. Lo que pasa es que se transforma en una fiesta típica, muy típica. ¿Por qué? Porque tenemos el lugar... Un escenario espectacular. Ustedes están viendo un pedacito del escenario. El escenario son como 10 veces de lo que usted está viendo lo ancho, con todo lo necesario para que realmente sea una fiesta. Exactamente, y es una hermosa fiesta. Te aseguro que todos los años, o sea, cada vez sale más lindo. Ya con Marón estuvimos hablando de venir y cuando en la próxima fiesta, que creo que va a ser alrededor de junio, ya nos va a contar Marón, vamos a estar con nuestros equipos y vamos a transmitirlo en vivo para que mucha más gente pueda disfrutar de esto que vos decís, y que es cierto, una hermosa fiesta. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Sigamos. Bueno, vienen las chicas, por supuesto, se realiza el concurso, se hacen pasadas, o sea, las chicas están recibiendo a la gente con sus túnicas típicas libanesas.
Entonces ya la gente las va viendo, tiene contacto con el público. La primera pasada es la presentación con sus túnicas, donde dice el nombre y de la ciudad de donde viene. La segunda es un prêt-à-porter, la tercera con bikini, cosa que el gran jurado, el inmenso jurado las pueda ver bien, bien, bien. Y después... ¿Está permitido bikini? Sí, por supuesto. Tiene que ser sí o sí, ¿por qué? Porque es a donde se determina el voto. Ahí te bajan, te suben o te bajan el jurado. Yo imaginaba que tenía que ver parte importante, el físico, la desenvoltura de la chica, pero también el conocimiento sobre el Líbano. También son evaluadas. Bien, también son evaluadas. Hay una serie de preguntas que se les realiza con respecto a la historia del Líbano, a la geografía, a las costumbres, o sea, a las tradiciones. Y algo de cultura general también, ¿no? Y cultura general. Perfecto. También, por supuesto, bien completo eso. O sea, no tan solo ser bonita o descendiente, pero... Porque no es un mérito, o sea, nace bonita. Exactamente, pero por eso te dije en los requisitos ser culta y bueno moral. Eso es fundamental para nosotros. Se hace difícil hoy día, ¿no? No, pero hay, porque son chicas normalmente de familia, no son modelos, no son sin desmerecer, pero te digo que hay. Bien, bien, bien. Si ahora vamos a comprobar en un par de meses. Sí, un poquito te falta más. un poquito. Bueno, Falta te poco. termino de contar. Sí, señora. Entonces las chicas, como quieras llamarme, yo me llamo Claudia, como a vos te guste más. Bueno, hacen sus pasadas, 3 o 4, depende de la cantidad de chicas, porque hay años que son 20 los postulantes, las participantes, hay años que una por provincia. Claro, o que son 13, depende la cantidad de chicas, es la cantidad de pasadas que organizo, ¿no? Digo que organizo porque la verdad que para mí es un honor y un gusto, soy la coordinadora del Comité Miss Líbano, entonces está todo en mis manos. No, sabes que tenemos un personaje ahí atrás de cámara que se llama Alberto Pieragostini, que hace desfiles, hace producciones, hizo en la rural exposiciones para novias, o sea que tiene algo de experiencia, hace desfiles para Verónica de la Canal, para Fundamín. Ya nos vamos a poner en contacto con alguien que sabe, es uno de los pocos especialistas que sabe. Pero bueno, o sea, sos coordinadora del evento Miss Líbano en Argentina. Pero nos quedamos en que queda en Argentina nada más o hay proyección. Bueno, ahora te sigo contando. Sí. Entonces, son evaluadas estas chicas por un numeroso jurado. ¿Cómo está compuesto el jurado? ¿Gente del ambiente artístico, de la colectividad? De todo, o sea, hay profesionales, cirujanos plásticos, arquitectas, coafer, empresarios, de todo un poco, prestigiosos y serios. Bien. O sea, porque es garantizado. El jurado está presidido por el presidente del comité, que es Marón, y guisado por supuesto, por un escribano público o una escribana pública. Perfecto. Depende, hay años que tenemos escribanos, años que tenemos escribana. Bueno, la que resulta ganadora... Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo más lindo. La que resulta ganadora la mandamos al Líbano. En el Líbano nosotros tenemos un representante legal que habla a la perfección el español, que las va a recibir y las lleva al comité Miss Líbano de los Emigrados, que existe, que están allá en el Líbano. Emigrados. Claro, es una organización, es un comité que es de la línea que, que de ahí viene... No le saquemos tema esto lo voy a dejar para quien lo explique. La palabra clave en el caso de Marón... Quien lo explique lo de Líbano. Emigrados, Perfecto. Bueno, así que te digo que allá las chicas, bueno, son atendidas como reina, la verdad. Aunque no lo son todavía, no pero las atienden como tal. Y, perfecto lo tuyo. Tienen una chaperona que le llaman, como una asistente. Sí. La que la cuida, la guía. La cuida y todo. Y están asistidas por los profesionales, pero con sus distintas especialidades. Odontólogo directamente, al odontólogo, chequeos, al médico, coafer, manicura, pedicura, masaje, una maravilla. Las chicas tienen todo. Y después tienen un programa muy completo, o sea, tienen muchísima actividad, porque las preparan muchísimo.
Y también las hacen conocer el Líbano, o sea, los lugares más importantes del Líbano, y normalmente la llevan a otro país cercano para vacaciones. Bien, eso antes de la final. Claro, antes de la final. ¿Por qué? O sea, vos imaginate que hay participantes de distintos países del mundo. Entonces, lo más lindo de todo esto, lo más enriquecedor, son las amistades. Es el intercambio que se produce entre las participantes. El intercambio es que, mirá, todas las chicas nos viven agradeciendo hasta el día de hoy porque me dicen, me habló fulana de Alemania, mi íntima amiga de México, mire, o sea, de todo el mundo, ¿entendés? O sea que eso es lo mejor, como le digo a las chicas, o sea, más allá de que ganen o no, exacto. Es algo, pero maravilloso. Lo que ya ganaron con solamente haber llegado al Líbano. Ya ganaron. Bien. Ya el hecho de estar ahí, ya ganaron. Bueno, después, ¿qué más te puedo contar? La pasan hermoso, cualquier cosita que llegue a suceder, que hasta ahora, gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Tenemos nuestro representante legal, que es el señor Rames Lavaki, del BAB, del Líbano. Y algo para destacar, la cuidan muchísimo. Las chicas allá no pueden salir solas, están todas concentradas en un hotel. Los hoteles son 5 estrellas. Con las chaperonas. Son con las chaperonas, con sus asistentes, sus camarógrafos, y qué sé yo, un día preparadas para ir a cabalgar y a posar y fotos, otro día para ir a visitar a los chicos huérfanos, por ejemplo, en un orfanato. Entonces de acá, o sea, nosotros siempre le decimos que tienen que llevar los regalitos o compramos las cosas para que entreguen y asistan a los chicos huérfanos, a hospitales, a los chicos enfermos, van a visitar al patriarca, al presidente del Líbano, o sea, la llevan... Una agenda súper completa. Muy completa, tal vez así que hasta antes del concurso no se lo puede ver a la chica. O sea, podés verla, pero a lo mejor la agenda está premiada, tienen 10 minutos. Me pasó a mí, un año fuimos acompañando a una sobrina que ganó y bueno, fuimos a donde estaba y tenía 10 minutos. Y así la vimos y ¿por qué? Porque bueno, ahí nomás la llamaban, que tiene peluquería, que tenemos que ir a las fotos, que tenemos que ir a las grutas de Sheita, a la Virgen Jaiza y así, una agenda de lo más complicado. Uno se imagina que el ser reina significa que todo el mundo la va a adular, pero también tiene su otra parte, tiene que hacer méritos y sacrificarse para poder llegar, ¿no? Y mantenerse. Claro, pero lo más lindo es de que, aparte, te digo, hay chicas de que han viajado y bueno, conocían o tenían ubicadas sus familias. Esto es muy importante lo que hacemos. Y hay chicas que tienen la descendencia y tienen los familiares, pero no los conocen, no saben dónde están, no saben si existen, Digo, no, cómo llegar a ellos si están vivos. Entonces nosotros nos encargamos de buscarle la familia. Bueno, eso, qué lindo. Nosotros nos encargamos de buscarle la familia y nuestro representante legal en el Líbano combina toda una entrevista, la llevan y bueno, imagínate allá qué emoción cuando se encuentra con el tío o la tía o su descendencia. Eso es algo emocionante y valiosísimo. Y bueno, ¿qué pasa acá? Porque las chicas vuelven tan cambiadas porque aprendieron a querer su tierra, a amar el Líbano. Claro, porque la conocieron, lo vivieron, conocieron, vivieron el Líbano. Y entonces llegan acá y vos ves que te hablan del Líbano, te cuentan sus costumbres, sus comidas, sus relaciones, sus amistades, cómo los recibió su familia, su gente. Eso creo que no tiene precio en la vida. Eso, los afectos y aparte, si hay alguien que tiene capacidad de expresar los sentimientos, son los libaneses. Son muy cariñosos, muy hospitalarios. Y bueno, la verdad, sonrisa pícara que tiene Marón acá. La verdad es un gusto estar en esa tierra. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer algo. Yo propongo, nos vamos a ir al corte ahora si Leonardo Castro está de acuerdo, Alberto ahí está trabajando atrás de cámara. Vamos a aprovechar este pequeño corte, vamos a pasar entonces a Marón
Uri, para que nos cuente otra parte, algunos de sus títulos que tienen que ver con Líbano. Nosotros aprovechamos a terminar este café que está espectacular. Está buenísimo, les cuento. Bueno, nos vamos al corte, señor Leo, si le parece.